Muy buenas noches con todos. Es un gusto volver a tenerlos en un evento más de la Escuela de Negocios de la UNIS. Mi nombre es Luis Garrido Leca, yo soy el director comercial y va a ser un gusto tenerlos aquí y en compañía pues, de nuestro profesor invitado el día de hoy, Federico de Cuba, que nos visita virtualmente desde la Escuela de México, el IPADE, la escuela asociada a la red. Vamos a dar inicio en punto, respetando a los puntuales y seguro se irán incorporando más personas más adelante. Voy a presentar rápidamente a Federico, pues realmente Federico tiene más de 30 años en experiencia en el ámbito de dirección financiera y más de 20 años de experiencia a cargo de alguna dirección financiera en empresas importantes en México. Aparte de ser profesor pleno del área de acción financiera en la escuela IPADE, el día de ayer justamente publicó un nuevo coloquio, un cuarto libro, sobre justamente el manejo financiero o decisiones financieras durante época de crisis. Y realmente creo que tenemos el agrado de tenerlo hoy también, posterior a este lanzamiento. Y bueno, Federico, buenas noches. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos esta noche. Ahí está Federico. Gracias, Luis. Voy Buenísimo, a, voy a subir la presentación. excelente. Solamente un mensaje, tenemos un chat abierto, van a encontrar a mano derecha una burbujita o un chat. Por favor, siéntanse libres de consultar en cualquier momento de la conferencia. Al final de la conferencia, Federico nos va a dar un espacio para poder pues elevar las preguntas. Veremos la manera de poder elevar la mayor cantidad y estoy seguro que Federico con gusto las va a responder. Te dejo, Federico, gracias. Muchas gracias. Pues ya Luis me presentó. Buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches. Agradezco mucho a Unis Business School que me hayan invitado, pero pues más a ustedes que me vayan a escuchar durante esta hora, 50 minutos. Bien, el webinar se llama Decisiones Financieras Post-COVID-19 y básicamente yo pienso que el problema financiero se debe de enfrentar en dos fases. Primero, la contingencia sanitaria. No voy a hablar de qué es el COVID ni nada de eso, simplemente sí es importante entender que la pandemia no se terminará hasta que se encuentre una vacuna, una cura o la mayoría de la población se vuelva inmune. Esto implica que la reactivación económica será en fases o en etapas y cada día parece ser que los escenarios son más largos. En un principio se habían planteado escenarios para julio y hoy estamos hablando ya de años. Entonces aquí tengo un reporte de Fortune 500 donde de las 500 de Fortune los directivos piensan que realmente la recuperación va a ser en el 2022 o en el 2023 y es más del 77% de los directivos. Además, lo que estamos también viviendo es retrocesos en algunas partes. Yo vivo en Nuevo León, que es la parte pegada a Estados Unidos. En teoría íbamos muy bien y de repente se empezó a empeorar y el gobierno dio marcha atrás a todos los avances que se habían tenido. Entonces, estos retrocesos van a hacer mayor presión en el impacto económico de la crisis. No va a ser un efecto de W, que decían algunos economistas, sino realmente el efecto va a ser de una U muy prolongada. Entonces, esto implica un reto para los empresarios, para los directivos, saber cuándo la empresa, y esto depende de cada empresa, va a llegar a la nueva normalidad. Entonces, partimos de un toque de queda, que es una decisión del gobierno, y mi pregunta es, ¿cuál va a ser la nueva normalidad de tu empresa? ¿En qué tiempo? Porque esto hace presión a esta crisis. ¿Y a qué me refiero? La reactivación económica va a tener que ser en etapas, en fases, como ya dijimos, en donde vamos a tener que cumplir con ciertos protocolos y con lineamientos que establezcan las autoridades.
Entonces esto nos va a llevar a tener que equilibrar en cada una de estas fases los ingresos, los costos y gastos y la generación de efectivo. Hay que ser muy hábiles para lograr esto, para pasar exitosamente a la siguiente fase. Me gusta el ejemplo de un restaurante. Ya me dieron permiso de operar a una capacidad del 25%. ¿Cuánta gente contrato? ¿Cuántos capitanes? ¿Cuántos meseros? Y una gran pregunta es si los clientes realmente van a ir al restaurante. Ese equilibrio va a ser muy complejo, pero solamente pasando de una fase a otra lograremos llegar a la nueva normalidad, con el riesgo que ya mencioné de los retrocesos. Y entonces, si esto se da, habrá que volver a reajustar la empresa para poder, pues, subsistir. Bien. En cuanto a la crisis económica, realmente el tema es, pues, aterrizar el impacto financiero de la crisis en la empresa. Mi punto de vista es que la crisis económica está por venir. Muchos empresarios aquí en México me dicen, no, lo que estamos viviendo es lo peor, que es la pandemia, y yo creo que no. Yo creo que lo más difícil se va a sentir una vez que se termine la pandemia, ¿no? Donde haya una cantidad de personas desempleadas, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a aterrizar el impacto de esta crisis en la empresa? Esa es parte fundamental del webinar del día de hoy. Bien, entonces tenemos dos escenarios. La contingencia sanitaria, el objetivo es salvar vidas, hay que cumplir con lo que se nos dice, hay que respetar las fases, los lineamientos y los protocolos. Y en cuanto a la crisis económica, lo que tengo es que salvar mi empresa. Este meme me gusta porque dice, ¿no? Dice alerta, si usted tiene los siguientes síntomas, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, confusión mental, dificultades para dormir, cambios bruscos de humor, quédese con calma, no es COVID, usted es empresario. Y me gusta porque refleja mucho lo que los empresarios van a experimentar con esta crisis tan fuerte que vamos a vivir. Bien, ¿cómo se reflejará la crisis económica en la economía guatemalteca? A ver, pues, pérdida de empleos en el sector formal, pérdida de ingresos en el sector informal. El sector informal se está viendo muy golpeado en esta crisis. Restricciones al crédito bancario. Todos los bancos traen problemas de rentabilidad, traen problemas de cobrar. Desplome de las remesas de los Estados Unidos, porque pues también ellos tienen una crisis. Esto, a parecer, cuando menos en México, ha repuntado un poquito en las últimas semanas. Y esto impactará mucho en una disminución en el consumo. Adicionalmente, caída de las exportaciones, caída en el turismo y una caída en la inversión pública y en la inversión privada. Estos son datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo adicionalmente a esto le sumo que todas las empresas tendrán un incremento muy fuerte en la cartera vencida, crecimiento de los inventarios y, insisto mucho en esto, el problema de la reactivación económica en etapas. Y esto finalmente nos va a llevar a que el Producto Interno Bruto de Guatemala se sitúe, tenga un decremento, una contracción de entre 1.5 a 3.5%. Estos son datos del Banco de Guatemala. Sin embargo, yo he oído a algunos economistas que piensan que va a ser un poco mayor que esto. Bien. Definitivamente, uno de los factores que hacen que la crisis le pegue a la empresa es el sector al que pertenece. Y de esto se ha hablado mucho. Entonces, tenemos las más afectadas. Obviamente, los hoteles, los restaurantes, las cafeterías, todo lo que es salones para eventos sociales, mueblerías, fabricación de automóviles. Sectores muy golpeados. También es cierto que en esta crisis hay empresas muy beneficiadas. Todo lo que se refiere a la agricultura, al comercio electrónico, el internet, el cuidado personal, todo lo que sea para el hogar,
porque algo que estamos experimentando en esta crisis son cambios en el comportamiento del consumidor. Entonces, primer impacto es en qué sector estoy. Los sectores más afectados, donde obviamente hay más empresas, los sectores más beneficiados, donde obviamente hay menos empresas. Y también se está viendo como que los polos, están las que están muy afectadas y las que están muy beneficiadas. Entonces tenemos los que no se dan abasto para poder entregar y por el otro lado los que no tienen clientes aquí en vender. Bien. Adicionalmente a esto, yo pienso que hay 4 factores adicionales que van a impactar la crisis económica en tu empresa. Y estos 4 factores son el tamaño, la estructura financiera, el acceso a financiamiento y la estructura de costos. Entonces, en el tamaño, pues no es lo mismo y es importante una micro, pequeña, mediana o grande empresa. Otro tema es la estructura financiera. ¿Cómo estás llegando a la crisis? ¿Con mucho apalancamiento, con muchos créditos bancarios? ¿O estás llegando poco apalancado, sin créditos bancarios? Tercero, acceso a financiamiento. ¿Puedes pedir crédito a corto o a largo plazo bancario? ¿O los accionistas actuales o potenciales de la empresa están dispuestos a hacer inversiones? Y el cuarto y último factor es tu estructura de costos fijos y de costos variables. Bien, ¿qué debe de hacer tu empresa ante una crisis como la que estamos viendo? Es actuar. No te puedes quedar sin hacer nada. Lo que no se vale es la inmovilidad en este sentido. Hay que moverse. Entonces, parte de este webinar es proponerles 7 pasos prácticos para enfrentar la situación financiera de la empresa en la crisis. El paso número 1 es revisar a fondo tu modelo de negocio. El paso número 2, asegurarte que tu modelo de negocio se vea reflejado en los estados financieros. 3, aplicar algunas recomendaciones útiles con respecto a costos y gastos. 4, analizar los estados financieros históricos. 5, proyectar escenarios. 6, definir acciones concretas. Y 7, evaluar el impacto de las acciones concretas. Bien, entonces vamos a analizar una empresa. Es una empresa, es una fábrica de puertas y ventanas, que yo tengo acceso a ella, estoy de alguna manera en el consejo, y esta empresa pues está en un sector muy golpeado. Entonces pertenece también indirectamente a la construcción y tiene prácticamente sus ventas ahorita detenidas. Entonces, el revisar a fondo el modelo de negocio implica revisar tu mercado y tus clientes. Esta empresa, por ejemplo, le vende a las ferreterías y a las casas de materiales. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo le está pegando la crisis a tus clientes? Es algo que tienes que responder. Estos clientes adicionalmente te piden crédito. Normalmente les das 60 días de crédito. Te exigen un surtido adecuado de puertas y ventanas. Les tienes que dar servicio y obviamente tienes que entregar con calidad. Producto, ¿con qué surto a estos clientes? Entonces, en este caso de esta empresa, son 15 modelos básicos de puertas y de ventanas y además también se fabrican productos a la medida. Y las operaciones, que sería, tengo la planta productiva, tengo un sindicato, bodega, inventario, equipo de transporte, un sistema de cuentas por cobrar. Y se dice que este modelo de negocio está alineado cuando de alguna manera voy a generar ventas. Antes de eso, tengo que decidir cómo voy a financiar el negocio. Entonces, la forma en cómo este negocio se financia es con proveedores, en donde particularmente esta empresa compra en un mercado de vendedores. Es decir, los proveedores te ponen las condiciones. ¿Qué implicaciones tiene esto? No puedo, de alguna manera, plantear una acción pensando que los proveedores me van a ayudar mucho, cuando yo soy débil ante los proveedores.
Utilidades retenidas y créditos bancarios. Es como normalmente se financia la empresa y como dije, podemos afirmar que el modelo está alineado porque esta empresa creció de 2019 comparado contra 2018 un 21,1%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo los productos adecuados, conozco a mi clientela, conozco mi mercado y tengo las operaciones eficientes para atenderlos. Bien, pasemos al paso número 2, que es asegurarte que tu modelo de negocio se vea reflejado en los números. Aquí me voy a detener un poco para explicar bien este paso. Y voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir con esto. Voy a usar este ejemplo. Esta es una empresa de grúas industriales. Estas grúas son distintos modelos de grúas, es tecnología alemana y las grúas desplegadas se ven como está la segunda foto en la pantalla. Ahorita se están usando mucho para los parques eólicos. Entonces, a ver, analicemos el modelo de negocio. Y entonces yo les diría, a ver, el modelo de negocio es, siguiendo el mismo esquema anterior. ¿Quiénes son tus clientes? Ternium, Siemens Gamesa, empresas enormes, empresas dedicadas a los bienes raíces, constructoras y otros. Productos, tengo 25 tipos diferentes de grúas móviles para atender a esos clientes. Y operaciones, tengo áreas de resguardo, mantenimiento, capacitación, logística y crédito. Pues tengo que tener un terreno muy grande para guardar las grúas, tengo que ser muy eficiente en la parte de mantenimiento, tengo que dar mucha capacitación, es una labor muy delicada, si se le cae encima lo que se está subiendo puede causar la muerte del operario, y logística, porque esto se hace en todo el país. Bien, esto no es suficiente, esto hay que trasladarlo a los números. Y así como entendemos el modelo de negocio en cuanto a clientes, operaciones y producto, hay que verlo reflejado en los números. Y a eso se refiere este paso. ¿Y a qué me refiero? Si yo les preguntara a ustedes, oye, ¿cuál sería el estado de resultados de esta empresa? Es decir, por cada peso que venden, ¿cuánto tienen de utilidad bruta y cuánto tienen de utilidad neta? Yo estoy seguro que me responderían más o menos una cosa como esta. Esta es una empresa que, por las características del modelo de negocio, tiene un margen bruto muy grande y tiene una utilidad de operación de 25%. Es decir, por cada peso que vendo, gano 25 centavos. Tengo 55% de gastos de operación que tengo que controlar. Y posiblemente no conocemos el negocio, pero tenemos una idea de los números. Y si la segunda pregunta fuera, ¿en dónde está el dinero en esta empresa? En la parte de los activos. Estoy seguro que la mayoría de ustedes me diría, el dinero está en las grúas y el dinero está en las cuentas por cobrar. Entonces, a eso me refiero yo cuando les digo, hay que asegurar que el modelo de negocio se vea reflejado en los estados financieros. No basta con plantear el modelo de negocio, sino hay que verlo con números. Y si la última pregunta fuera, oye, ¿cómo crees que se financia esta empresa? Pues esta empresa se financia obviamente con capital contable, pero también tiene un peso muy fuerte en el apalancamiento, porque estas grúas se compran a través de esquemas de arrendamiento financiero que implican pues créditos a largo plazo, más el capital contable. Entonces, esto es pasar el modelo de negocio a los números. ¿Para qué? Porque esto te va a permitir hacer escenarios reales, escenarios bien fundamentados. Te va a permitir evaluar el impacto financiero de las decisiones que tomes. Y también te permitirá hacer modificaciones de fondo al modelo de negocio. Bien. Tercer paso, aplica algunas recomendaciones útiles con respecto a costos y gastos.
Esto a lo que se refiere es muy importante en una crisis como esta conocer el comportamiento de los costos y de los gastos. Y esto no es más que decir, oye, los costos, separarlos en fijos y en variables. Los gastos, separarlos en fijos y en variables. Y la depreciación, que siempre juega un papel, pues un papel muy específico en formación financiera, separar la depreciación de la producción, de las ventas y de la administración. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir hacer escenarios de forma más precisa, más exacta, más razonablemente apegada a la realidad. Bien, cuarto paso, analiza los estados financieros históricos. Pues aquí tenemos el estado financiero, pues es una sesión de finanzas, me da pena, pero pues vamos a tener que ver números. Entonces voy a señalar con un cuadrito el número del que estoy hablando para que no se pierdan en la presentación. Bien, entonces primeramente tenemos el estado de resultados. La empresa es una empresa que facturó 11.5 millones de dólares. Ya habíamos dicho que creció el 21.1%, entonces ya sabemos algunas cosas, ¿no? Ahorita las voy a repetir. Y el desempeño de su utilidad neta fue sobresaliente, pasó de 581 mil dólares a 1.200.000, un crecimiento de 109% en el año. Un muy buen resultado en la operación de la empresa. Es decir, vendió mejor, controló costos, controló gastos y por eso traemos un 109% de utilidad en el 2019. Bien, analicemos el balance general. En cuanto al balance general, la empresa generó un poco más de caja con respecto al año anterior, acaba con 1.2 millones de dólares. La empresa, y aquí quiero mencionar, hizo una consolidación de pasivos, se le llama. En el 2018 pidió un crédito a largo plazo de 3,5 millones de dólares a 5 años y con eso pagó muchos créditos que tenía desordenados con muchos bancos. Entonces mejoró la tasa de interés en un crédito a largo plazo. Ese crédito pues se pagó en 2019, una quinta parte se pagó en 2019, como estoy señalando aquí en la pantalla. Y además tenemos una empresa que tiene un capital contable que representa el 67% de los activos o del total del pasivo y el capital contable. Entonces, ¿qué sabemos? Es una empresa que está en un sector muy golpeado, que está entrando a la crisis de alguna manera poco apalancada, ¿sí? No debe a bancos, pero no está sumamente apalancada, ¿no? Esas son las cosas que hay que entender muy bien para plantear posteriormente decisiones. Si analizamos las razones financieras, pues diríamos, a ver, la empresa se comporta muy similarmente en cuanto a días de cuentas por cobrar, 75 días, días de inventarios 45, días de cuentas por pagar 70, y pues ya habíamos hablado de esto, un rendimiento para los accionistas o el ROE que prácticamente se duplica en el año. Entonces, una operación sobresaliente de la empresa en el año de 2019. Termino esto hablando del estado de flujos de efectivo. Entonces podemos aquí ver lo que la empresa hizo. La empresa generó un flujo en la operación de 2 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Pues vendió con muy buen margen, controló gastos, controló cartera, inventarios y al final terminó con un flujo operativo o de operación de 2 millones de dólares. Con estos 2 millones de dólares hace dos cosas: renueva cierta propiedad, planta y equipo, y le paga al banco más dividendos a los accionistas por 750,000 dólares. Y al final esto genera ese pequeño incremento que tenemos en los estados financieros de un año con respecto a otro.
Entonces estamos ante una empresa que lo hizo muy bien en 2019. Eso tal vez sea más que una ventaja, un problema, porque hay una tendencia natural a pensar que esto se va a repetir. Y si no te ha quedado claro que estás en un entorno de crisis, entonces tal vez no seas capaz de tomar las decisiones financieras que se requieren para sacar esto adelante. Bien. Quinto paso, proyecta escenarios. Entonces, aquí yo propongo, y parte de la metodología de los 7 pasos es, proyecta escenarios de esta manera. Primero, proyecta escenarios sin tomar ninguna acción, es decir, no tomes decisiones y considera que no tienes acceso a fuentes de financiamiento externas. Pero proyecta que las ventas se te van a caer. En el escenario optimista, 40%. Fíjense nomás el tamaño de la crisis. En el escenario optimista, las ventas se te van a caer 40% con respecto a 2019. 60% con respecto en el escenario esperado y 80% en relación al escenario pesimista. Si esto pasa y yo no hago nada, porque creo que las cosas no me van a afectar, entonces estos serían los números del estado de resultados. Obviamente, en los 3 escenarios tendríamos pérdidas. En el escenario optimista tendríamos una utilidad negativa de $600,000. Fíjense cómo, comparado contra 2019 de $2,200,000, $2,160,000, una utilidad neta de $691,000 negativa. En el escenario esperado nos vamos a una utilidad neta de $1,682,000. Y en el escenario pesimista, desde la utilidad bruta, ya traemos un número negativo. Es decir, los costos de lo que vendemos son mayores al precio de venta. Eso es lo que estamos diciendo en el escenario pesimista. Aquí juega un factor muy importante, los costos fijos. Utilidad de operación de $3.5 millones negativo y utilidad neta de $2.6 millones negativo. Bien, esto sería sin hacer nada con esos decrementos en ventas con respecto al estado de resultados. Balance general. ¿Qué proyecto? Como ya se mencionó en la parte de cómo le va a pegar la crisis a tu empresa. ¿Qué va a pasar con la cartera? La cartera se te va a emproblemar. Los clientes buenos se te van a convertir en morosos, los morosos en incobrables, y el cambache de tus cuentas incobrables se va a volver muy grande. Entonces yo lo que estoy proyectando aquí es que en el escenario optimista, mis días de cuentas por cobrar se van a ir a 90 días, en el esperado a 100 días y en el pesimista a 110 días. En inventarios estoy pensando que se me va a quedar parada la mercancía que tengo, entonces en el escenario optimista me voy a 60 días, en el escenario esperado a 70 días y en el escenario pesimista a 75. Y como ya dije, y esa es parte fundamental del análisis del modelo de negocio, no puedo pensar que mis proveedores me van a ayudar mucho, porque soy débil ante ellos. Entonces estoy planteando simplemente que en el escenario optimista me voy a 75 días, en el esperado 80 y en el escenario pesimista 85. Y sigo pagando dividendos y comprando el activo fijo que tengo planeado comprar. Obviamente aquí van a decir, oye, pero ¿cómo es posible que plantees que compren activo fijo y que paguen dividendos? Acuérdense que la idea de esta parte de los 7 pasos es tocar fondo. Plantearnos qué pasa si no hago nada. Y entonces lo que estoy planteando es hacer lo que vengo haciendo. Bien, esto ¿cómo impactaría el balance general? Impactaría de la siguiente manera. Así se vería el balance general. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que si esto fuera cierto y no tengo acceso a más fondos, en el escenario optimista me quedaría sin efectivo. Me faltarían $100,000
por lo que a lo largo del año tendría que parar operaciones. En el escenario esperado es muchísimo más grande, 1.2 millones de dólares, y el escenario pesimista es enorme, un déficit de 2.1 millones de dólares. Y si no tenemos acceso a financiamiento, quiere decir que implicaría tener que parar la empresa. Entonces, aquí yo creo que se resuelve una duda de queremos ahorita de premiar rentabilidad o liquidez. Teniendo pérdidas vas a poder operar, no teniendo efectivo, no teniendo caja, no vas a poder continuar operaciones. Tu enfoque debe de ser 100% a generar caja. Bien, en este caso el flujo de efectivo, pues ¿qué está pasando? Es que en el escenario optimista apenas generó $500,000 de flujo en la operación. Ya en el escenario esperado es negativo, $503,000, y en el escenario pesimista es negativo, $1,400,000. Si además a esto cometo la torpeza de invertir en activo fijo y adicionalmente pagarme dividendos, es ahí donde el flujo generado en el efectivo, pues simplemente lo desaparezco de tajo. Y insisto, lo que tendría o lo que podría pasar es que tendríamos que parar las operaciones de la empresa. Bien. Una vez que tocamos fondo, que ya analizamos nuestro modelo de negocio, tenemos que pasar al siguiente escenario, que es define acciones concretas. En esta parte, con estos empresarios se trabajó y vamos a decir que en la primera entrada, como en el béisbol, lo que se dijo es lo siguiente. A ver, en los canales tradicionales de ventas hay poco que hacer. No hay forma ahorita, durante la pandemia, de potencializar las ventas, ¿no? Canales tradicionales. Entonces aquí viene una gran pregunta. ¿Qué debes de hacer? ¿Asegurar la liquidez y continuar operando a ese escenario que planteamos al principio de la nueva normalidad que no sabemos cuándo va a llegar? ¿O le metemos a la creatividad comercial y tratamos de darle uso a las instalaciones, a los activos, en otras cosas? Esta es una gran pregunta que hay que responder. Si yo dijera mi opinión, yo te diría, primero asegura la liquidez. Con la liquidez vas a poder aguantar y vas a poder ser creativo. Bien. Si es cierto que en los canales tradicionales hay poco que hacer, entonces realmente tenemos que concentrar los esfuerzos en dos cosas. Uno, reducir costos y gastos, y entonces con estos empresarios este fue el primer planteamiento. Reducir costos variables de producción 5%, costos fijos de producción 25%, gastos fijos de administración 30%, gastos fijos de venta 20% y gastos variables de venta 25%. Hay una tendencia a pensar, oye, pero si las ventas se te están cayendo 40, 60 y 80%, ¿por qué no reduces los gastos y costos en esa proporción? Porque no se puede. Hay costos y gastos que no puedes quitar. Esta es una empresa de ventanas donde muchos productos son flamables. No puedes dejar de pagar el seguro. Entonces, ahí es donde está la delicadeza de ustedes. Si bien impacta el sector de donde vienes, si bien impacta cómo estás apalancado, si tienes acceso a fuentes de financiamiento, el detalle es lo más importante en esta crisis, porque cada empresa es única, cada empresa presenta situaciones diferentes. Bien, generar efectivo, acciones para generar efectivo. Y aquí, en la primera entrada, como decimos en el béisbol, se logró lo siguiente. Se logró que los accionistas aceptaran no pagar dividendos, cancelar la compra del equipo y se renegoció un piquito, una cosa pequeña, la renta de las instalaciones y se logró
renegociar con el banco o mandar el crédito bancario a 10 años. En cuanto a los proveedores, la verdad es que no tiene efecto, es sin efecto, porque ya dije, los proveedores estamos en un mercado de vendedores. Bien, dicho estas acciones, ahora hay que ver cómo se van a ver reflejadas. Aquí hay un tema muy importante, muy espinoso de la crisis, y es obviamente el gasto más fuerte en las empresas en México, en Latinoamérica, Centroamérica, es el personal. Entonces, pues hay que buscar alternativas para lograr eficiencias en la medida de lo posible sin afectar al personal. Sin embargo, yo insisto mucho en que esta crisis va a tener unas dimensiones que no habíamos visto en la historia, gente de nuestra generación. Entonces, a mí me parece que una persona que pierde su trabajo, pues al paso del tiempo va a encontrar trabajo. Va a pasar un mal rato, por supuesto, pero va a encontrar trabajo. El que un empresario pierda su empresa es algo que es muchísimo más dañino para la economía del país, para la economía de Guatemala y también en el sentido del empresario en su persona, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo ante este tipo de dilemas es que hay que salvar la empresa. Bien, dicho esto, ¿cómo se ven estas acciones que planteamos? Bueno, primero, reducir costos y gastos, ahí las pongo, si no las voy a repetir, ya lo vimos, esto es lo que se planteó, que se hizo con la administración de la empresa. Si esto es cierto, si es que podemos reducir los costos y gastos en estos porcentajes, el estado de resultados se vería de la siguiente manera. Entonces, esto nos llevaría a que en el escenario optimista tendríamos una pequeña utilidad. En el escenario esperado seguiríamos teniendo una pérdida de operación y una pérdida neta, y en el escenario pesimista tendríamos todavía una utilidad de operación negativa, una utilidad bruta negativa, una utilidad de operación negativa y también una utilidad neta negativa. Sin embargo, me parece que lo más valioso en este sentido es la comparación. Entonces, debido a estas acciones, en el escenario optimista, pues pasaríamos de una pérdida de $691,000 a una utilidad de $153,000. En el escenario esperado, pasaríamos de una pérdida de $1,600,000 a la mitad, a $800,000. Y en el escenario pesimista, de $2,600,000 a $1,930,000. En el escenario esperado y el pesimista seguiríamos perdiendo dinero. Ahora, en cuanto a las acciones para generar efectivo, estas son las que planteamos: no pagar dividendos, no comprar el equipo, renegociar el crédito bancario. ¿Cómo afectan el balance? Y el balance es afectado de esta forma, y aquí hay una gran noticia. Aquí hay una gran noticia porque con esas reducciones de gastos, más estas acciones que tomamos para generar efectivo, en el escenario optimista tendríamos una caja de $2,400,000, incluso una caja mayor a la que teníamos en el buen año de 2019. En el escenario esperado tendríamos una caja de $1,200,000, prácticamente la caja que tendríamos, y en el escenario pesimista sí nos quedaríamos con una caja muy pequeña. ¿De qué se trata? De aguantar. ¿Con qué vas a poder aguantar? Generando caja. Esa es la clave. ¿Cuándo vamos a volver a la nueva normalidad? No lo sabemos, mientras no se encuentre la vacuna o la cura. Pero si tienes efectivo, vas a poder permanecer en el mercado. Y con las acciones que toma esta empresa, cuando menos en el escenario optimista y en el escenario esperado, se ve que existe factibilidad. Insisto, aquí lo más importante es la comparación. Entonces, fíjense, en el escenario optimista pasaríamos de una caja negativa de $100,000 a una caja positiva de $2,400,000.
En el escenario esperado de una caja negativa de 1.2 millones de dólares a una caja positiva de 1.200.000 dólares, y en el escenario pesimista de una caja negativa de 2 millones de dólares a una caja pequeña de 316.000 dólares. Esta es la buena noticia de esto, ¿no? Ahora, analizando el flujo de efectivo, pues el estado del flujo de efectivo, lo que tendríamos que decir es, a ver, a nivel del flujo generado en la operación, obviamente en el optimista estoy generando una utilidad de operación, en el escenario pesimista no, es negativa. Sin embargo, al no haber comprado nada de maquinaria y de alguna manera al haber redocumentado el crédito, esto me lleva a poder generar efectivo. Y lo que me parece muy importante, insisto, es la comparación. Y aquí claramente tenemos que en el efectivo, en el flujo de efectivo generado en el ejercicio, en el escenario optimista pasa de 1.3 negativo a 1 positivo. Y en el escenario esperado pasa de 2.4 millones negativos a 28 positivos. Y en el escenario pesimista, parto de un déficit enorme de 3.3 millones a un escenario de negativo de 935. Y aquí esto me manda un mensaje. Pareciera ser entonces que las acciones que tomé, tanto de reducciones de costos y gastos como para generar efectivo, me llevan a aguantar una reducción en ventas que sea entre 40 y 60%. Si realmente mi caída en las ventas va a ser mayor a eso, este último dato me está indicando que no es suficiente lo que estoy haciendo. Entonces, claramente, ¿por qué? Porque sigo generando flujo negativo. Pues me voy a comer el saldo. Y eso me va a implicar no aguantar más tiempo en el mercado. Entonces, lo que esto me llevaría es a tener que tomar más acciones. Y entonces, en este sentido, lo que tienes que hacer es volver a revisar los 7 pasos. No es necesario ya hacer los primeros 4 pasos, ya los hiciste. Hay que meterse a fondo, pero ya los hiciste. Sin embargo, sí tienes que volver a plantear escenarios, a definir acciones y a evaluar el impacto que dichas acciones tienen en la empresa. Y esto va a ser algo que no se acaba. Y no se acaba más aún a la luz de lo que estamos planteando, que va a ser el regresar de un toque de queda a la nueva normalidad, cuando tengo que ser sumamente hábil para equilibrar ingresos, costos, gastos y generación de efectivo, con los riesgos del retroceso y que el gobierno dé para atrás y tenga yo que volver a ajustar la empresa. Entonces, este proceso de los 7 pasos tiene que ser de alguna manera, una mecánica continua de revisión y de buscar alternativas. Que al final la alternativa es que no te da, pues a lo mejor es una buena decisión decidir cerrar el negocio antes de que te metas en mayores problemas. También puede ser es muy drástico lo que estoy diciendo y perdón, pero pues son realidades de esta crisis, ¿no? Entonces, si realmente no te da ante ninguna alternativa y reduciendo costos y gastos, pues entonces tienes que a lo mejor plantearte dejar la empresa, que insisto, es terrible para una economía. Bien. Quisiera tocar el tema de los créditos bancarios. Este es un tema pues que a veces me parece que se ve como, pues voy a pedir un crédito bancario y con esto salgo adelante. Aguas, ¿no? O sea, el aguas en México quiere decir que tengas cuidado. Pedir un crédito bancario, a ver, es en un entorno estable con el propósito de honrarlo, es un asunto muy delicado. En un contexto de crisis es mucho más complejo. Antes de hacerlo, tienes que contestar con claridad varias preguntas. ¿Cuánto dinero necesito? ¿En qué lo voy a invertir? ¿Qué plazo necesito? ¿Cuál es la tasa de interés?
variable, fija? ¿Qué garantías voy a dar? Pero la pregunta más importante es, ¿qué flujos de efectivo voy a generar para poder regresar el préstamo? Entonces, pongo un ejemplo. No es lo mismo utilizar dinero para comprar un tráiler, un camión adicional a mi línea de transporte, que me va a generar flujo inmediatamente y que ese flujo me va a permitir pagar el crédito, a financiar una pérdida operativa o cartera morosa incobrable o inventarios de lento movimiento obsoletos que no me generan flujo. Entonces, el problema principal es que el crédito bancario que vas a pedir para salir adelante en la crisis es más parecido al número 2. Y en mi punto de vista, si no evalúas bien, esto puede ser la gota que derrame el vaso para que tengas que cerrar tu empresa. No estoy diciendo con esto que los créditos no te ayuden. Me parece que te ayudan. Pero el crédito tienes que plantearte pagarlo, cumplirlo, honrarlo. Y la única manera que tienes de hacerlo es generando flujo. Me parece que en el mercado van a aparecer créditos, y simplemente pongo un ejemplo de una empresa aquí en México que se llama Actinver. Esta empresa está ofreciendo crédito a la gente que tiene su dinero invertido en acciones o en fondos de inversión. Le dice, mira, en este momento no es el momento de vender, porque las acciones están muy baratas. Pero es que necesito dinero. Ah, bueno, pues si necesitas dinero, te presto $1,000,000. Este es el planteamiento. No me vas a pagar nada del principal durante 18 meses, me vas a pagar solamente los intereses. Y en el mes número 18 me vas a pagar $200,000. Y el resto, si me pagaste a tiempo, te lo voy a redocumentar a otro plazo. Me parece que esto es algo creativo. No lo estoy poniendo ni como ejemplo, simplemente estoy diciendo, oye, pues un crédito así sí te ayuda. ¿Por qué? Porque no estás haciendo desembolsos de capital. Además que la tasa de interés es una tasa baja. Me parece que las instituciones bancarias que están problemadas, ¿no? Leí que los bancos en todo Centroamérica, Fitch les bajó el grado de calificación. Justamente hoy en México, Deloitte sacó un análisis en donde los bancos mexicanos traen muchísimos problemas de rentabilidad, de cobranza de cartera, y también les bajaron la calificación. O sea, el efecto de la crisis es para todos, ¿no? O sea, no es específico de una región. Saben que los bancos se tienen que poner creativos y ofrecer este tipo de financiamientos que realmente te ayuden a poder salir adelante. Bien, dicho esto, pues a ver, toda crisis tiene oportunidades. Entonces, la crisis, ¿qué nos hace? Corregir errores, componer cosas que se han hecho mal en el pasado. Te engordaste durante las épocas buenas, te llenaste de gastos, ¿no? Si generas efectivo, pues eso te permitiría a empresas que se encuentran mal financieramente, tus competidores, o una integración vertical u horizontal. Puedes invertir terrenos, casas. Esto me llama mucho la atención, también es de Forbes 500, ¿no? Dice, oye, a ver, ¿qué es qué es lo más importante que te ha enseñado esta crisis? Y era una pregunta abierta. Y lo que dicen ellos es, un negocio, aprendí que un negocio no puede esperar para hacer las transformaciones que se requieren. Entonces, un mensaje de esta crisis es que tenemos que plantearnos crisis nosotros, ¿no? O sea, no esperar a que las cosas se pongan mal, sino nosotros mismos evaluar, hacer este análisis y volvernos más eficientes. 3, si no estás apalancado, si no le debes al banco, pues a lo mejor es una buena oportunidad para pedir prestado un crédito bancario que te permita adquirir empresas que obviamente se van a encontrar mal financieramente, ¿no? Y lo mismo, invertir en terrenos, casas. Una gran oportunidad, me parece a mí, son estos cambios en el comportamiento de compra del consumidor. Estamos cambiando. El home office, a mi juicio, llegó para quedarse. Eso hace que compremos de manera diferente.
creo que hay como empresarios tenemos que tener una lectura muy puntual de lo que está pasando en el mercado, porque la crisis nos brinda muchísimas oportunidades. Y obviamente modificar tu modelo de negocio. Este meme me encanta porque dice, ¿quién es el responsable de la transformación digital de tu empresa? ¿El director general, el director de tecnología, los grupos ágiles o el coronavirus? A ver, para muchos de nosotros ha sido el coronavirus. Si a mí ustedes hace 6 meses me hubieran dicho que yo iba a estar haciendo un web, jamás lo hubiera pensado. Y véanos hoy aquí, con la fortuna de estar con ustedes el día de hoy. Bien, conclusiones. No esperes a recibir ningún apoyo de nadie, ¿no? Y menos del gobierno, me parece a mí, cuando menos hablo por la parte de aquí de México. Actúa de inmediato y con contundencia. No es momento de debilidades. Es un momento en donde tienes que entender que la crisis es una crisis más dañina que las crisis anteriores. Aplica los 7 pasos que te propongo frente a la crisis de manera continua. No es que lo hagas una vez, es que tiene que ser un proceso. Y finalmente aprovecha al máximo las oportunidades. Pues bueno, pues yo les agradezco mucho y me parece que pasaremos a preguntas y respuestas, Luis. Pues, Federico, muchísimas gracias. La verdad que creo que, bueno, agradecerte y sobre todo que hayas podido aterrizar muchos conceptos de ayuda que probablemente a emprendedores y empresarios les va a ayudar muchísimo, porque si bien es cierto hemos recibido a lo largo de toda esta crisis o esta pandemia disparos o ciertas indicaciones muy genéricas, me parece que has dado una fórmula que podemos aplicarla en cualquier tipo de negocio, ya sea servicio, de producción, y creo que podemos, como bien dices tú, aprovechar esos 7 pasos. Te están agradeciendo ahorita la presentación, pero surgió una discusión en el chat sobre la disminución del activo fijo. Mencionaste algo sobre la disminución del activo fijo y creo que la discusión que se armó, bueno, se generó era cómo se desarrolla el tema de la disminución de activo fijo. ¿Es que lo vas a revalorar respecto al año pasado o qué es lo que harías con el activo fijo versus esta crisis? No, a ver, yo a lo que me refería es, y a lo mejor se entendió mal, es que en este momento no compres activo fijo. O sea, en este momento hay que premiar el efectivo. Entonces, todo aquello que sea nuevas inversiones, remodelaciones, nuevos proyectos, hay que detenerlo hasta en tanto no regresemos a la nueva normalidad. Y si incluso puedes vender activos que estén parados, que no vas a utilizar, hay que venderlos. A eso es a lo que me refiero cuando hablo del activo. Esta empresa de grúas, por ejemplo, identificando grúa por grúa, lo que se decidió es vender algunas grúas que se sabe que no van a ser muy utilizadas durante la pandemia. Y eso te va a permitir generar recursos. No sé si contesté la pregunta. Súper, sí, yo creo que sí. Tenemos muchos requerimientos para poder compartir al menos la grabación de la conferencia. Voy a dejar ahorita un correo en el chat para aquellos que no dejaron los datos o que no encuentran el correo. Por favor, escriban a ese correo un mail y directamente se les va a enviar la grabación. Y la presentación, si gusta hacer, Luis, yo no tengo ningún problema. Te mandan saludos desde Perú, de la escuela del PAT. Por lo visto te Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta más sobre si recomiendas alguna metodología o alguna herramienta para poder evaluar un poco también el cambio de consumidor. Creo que esta pregunta es más hacia el mercado que financiera, pero de alguna manera impacta porque afecta a la demanda. ¿Algo que nos puedas recomendar para entender el cambio del comportamiento o el cambio del consumidor? Es fundamental en este momento conocer a tu cliente. O sea, hoy más que nunca en esta crisis tienes que estar pegado a tu cliente, entender bien qué es lo que necesita el cliente
y qué cambios está sufriendo el cliente, ¿no? O sea, otra vez, está cambiando, el cliente está cambiando y entonces el contacto que tengas con él, el contacto pues personal o digital que tengas con él, te puede ayudar a entenderlo, ¿no? A ver, se me ocurre un ejemplo, pero es, ahorita mismo en el IPADE, en la escuela, no se pueden dar sesiones presenciales. No puedo. A ver, ahí hay una restricción del gobierno, pero vamos a pensar que no hubiera una restricción del gobierno. ¿Mi cliente estaría dispuesto a arriesgarse a una sesión presencial? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sesiones virtuales, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Hay que estar muy pegado a los cambios, a mí me parece que están muy pegados en los cambios en cuanto a las casas, ¿no? Porque han salido artículos, pero a mí me parece que hoy todos hemos tenido que invertir en un buen escritorio, en una buena silla, en una buena pantalla, en aparatos para hacer ejercicio, en mesas de ping-pong, porque estamos encerrados en la casa. Entonces, esos son los cambios del consumidor. Hay que saberlos leer. Buenísimo. Me han escrito por interno con un screenshot de la pantalla donde comenta sobre uno de los pasos que infiere a la reducción de costos y gastos y me dicen qué pasa si es que varío los porcentajes que el expositor ha propuesto. Yo creo que uno puede, no sé, voy a atreverme a decir que puede uno mover, no tiene que ser únicamente 5% del variable. No, claro, no, a ver, esos porcentajes fue un trabajo que se hizo en la vida real con la empresa. O sea, con los empresarios que estaban muy preocupados y que no sabían qué hacer en la crisis, yo tuve la oportunidad de sentarme con ellos y de analizar qué se podía hacer. Esto requiere un análisis detallado. Es decir, a ver, los que sean contadores me van a entender. Es agarrar la balanza de comprobación y checar gasto por gasto para quitar todo aquello que no sea esencialmente importante para la empresa. Y haciendo ese trabajo llegamos a esos porcentajes, pero esos porcentajes varían en cada empresa. Lo que sí tienes que buscar... Creo que te molesto con una... Con una más, me voy a copiar, como dijeron ayer, esta pregunta es más bola de cristal. Dijeron, la primera parte post-cuarentena fue mucho más eficiente en cuestiones de ventas. ¿Cómo ves tú, Federico, ya pasamos la crisis, ya nos levantaron la cuarentena? ¿Qué cosa ves los siguientes 6 meses que podríamos llamarle un corto plazo en cuestiones de recuperación económica o temas de consumo? A ver, a mí me parece que los próximos 6 meses va a ser todavía un escenario negativo. Y en la mayoría de los países y de las regiones hay muchísimo riesgo a que haya un rebote. Ese miedo a la situación va a hacer que no nos comportemos como nos comportábamos antes de la crisis. Yo me parece que en 6 meses, ayer salió una noticia de que Rusia había descubierto ya una vacuna, pero a mí me parece que mientras que no se tenga la vacuna, vamos a tener que vivir con la crisis, con el COVID, pues, perdóname, no quise decir la crisis, con el COVID. Y 6 meses yo lo veo muy corto a que podamos alcanzar una nueva normalidad. Ojalá y me equivoque y que así sea, es lo que yo quisiera, pero yo veo un panorama muy complicado todavía, en 6 meses. Ok. Bueno, Federico, realmente ha sido un honor compartir este espacio contigo, te agradecemos muchísimo a las más de 100 personas que nos han acompañado esta noche y me da muchísimo gusto ver también personas de otros países. Desearte lo mejor en la exposición del libro. He visto ahí que tiene una estrellita de bestseller en el ámbito financiero. Ya empecé a revisarlo, así que muy bueno. Y bueno, los agradecimientos y felicidades continúan en el mensaje. Vamos a colgar esta grabación en el canal de YouTube de la Escuela de Unis Business School.
Así que nada, pues Federico, un último mensaje. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a la escuela y muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Muy agradecido. Hasta luego, A ti, que les vaya muy Federico. bien. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Como les digo, vamos a colgar la grabación de la presentación en nuestro canal de YouTube, y los que quieran, por favor, tener la presentación, escriban al correo que está ahorita en el chat, infobs@unif.edu.gt. De igual manera, si quieren saber información sobre la escuela, los programas, no duden en escribirnos. Ha sido un gusto. Hasta aquí llegó el evento. Que pasen muy buena noche. Muchas gracias.